Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Hola Blanca, Alba, Andrés, Carla, Alfonso. Hola Jorge, buenas tardes a todos. Shalom. Vamos a dar comienzo al capítulo 23, la restauración de todas las cosas en su primera parte. Vamos a estar hablando acerca de este asunto en los próximos en las próximas charlas. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió hacer juicio. Y vi vivos a los inmolados por causa del testimonio de Yahshua y por la palabra de Yahweh. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen y tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con el Mashiach por 1000 años. Pero los demás muertos no volvieron a vivir sino hasta que se cumplieran los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos, la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Elohim y del Mashiach y reinarán con él por 1000 años. Dice Hit Galut en el capítulo 20. Vemos entonces que la primera resurrección incluye solamente una porción de creyentes. Algunos llaman a estos los vencedores. También los llamamos primicias, primeros frutos, ¿no es cierto? También vemos que una segunda resurrección tendrá lugar en la cual justos e injustos deberán resucitar. Dice Yahanan en el capítulo 5, no se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de juicio. Y más Hechos en el capítulo 24 dice, tengo esperanza en Elohim, la cual ellos mismos también abrigan, de que va a haber resurrección de los justos y de los injustos. Esta segunda resurrección está anunciada también en el capítulo 20, ¿no es cierto?, de Hit-Galut, como leímos. Después de la segunda resurrección, todos los no creyentes serán lanzados o arrojados en el lago de fuego, cosa que ya estudiamos, ¿no es cierto?, en capítulos anteriores. Ya se nos ha revelado entonces que ellos no serán sujetos a torturas reales, ¿sí?, pero necesitamos fijar nuestra atención acerca de cuál va a ser su condición, ¿no es cierto? No se nos dan demasiadas pautas en las escrituras acerca de detalles de estas cosas, pero algunas cosas podemos inferir. Las naciones en el tiempo final. Así como el primer escuadrón representa la cosecha de la cebada y el segundo la cosecha del trigo, asimismo el tercer escuadrón representa la vendimia de la uva. Para que Elohim obtenga el vino, él deberá pisotear o triturar las uvas. Es decir, él deberá poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Eso es lo que literalmente significa esa frase, poner a todos sus enemigos bajo sus pies, ¿sí? Una vez más, Shaul ha escogido cuidadosamente las palabras con el tema de la cosecha en la mente. Es responsabilidad de Mashiach verdaderamente su llamado, ¿no es cierto? Y gobernará en su reino terrenal durante los tiempos de los tiempos hasta que el propósito de su reinado se haya cumplido. Y Yeshua no va a reinar para siempre como hijo, ¿sí? Él reinará solamente el tiempo que sea necesario para poner la tierra toda bajo sus pies y entregarla de regreso a Yahweh. Después de lo cual no sabemos exactamente cuál será la posición y qué sucederá, si habrá otro trono, no sabemos porque no está especificado, ¿no es cierto? El método de Elohim para enseñar consiste siempre en poner los principios en práctica durante los tiempos y enderezar o corregir todos los errores de los tiempos pasados en que los hombres persistieron, ¿no es cierto? De esta forma, todas las naciones que habiten fuera de la nueva Jerusalén empezarán a aprender sus leyes, ¿no es cierto? Como fue profetizado en Yeshaya en el capítulo 2. En los días venideros el monte de la casa de Yahweh quedará afirmado por sobre las montañas y más elevado que las colinas, y todas las naciones lo contemplarán con gozo. Y muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte de Yahweh, a la casa del Elohim de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos y para que caminemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la Torá, de Jerusalén la palabra de Yahweh. Así él juzgará entre las naciones y arbitrará entre los muchos pueblos y forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podadera. No alzará espada nación contra nación, nunca más conocerán la guerra. Esta es la naturaleza de Yahshua, el juicio, ¿no es cierto? El llamado lago de fuego. Es entonces cuando las naciones serán purificadas, cuando las naciones de todos los tiempos pasados, muchas de las cuales nunca oyeron el nombre de Yahshua, sí, van a tener la posibilidad de saber
saber de él, o sea, de conocerlo, ¿no es cierto? Como consecuencia, muchos lo aceptarán como rey, ¿no es cierto? Y como su salvador tarde o temprano. Al final de cuentas todos lo harán, ¿no es cierto? Como sabemos, porque toda rodilla se doblará, ¿no es cierto? Entonces, cuando esto suceda, como dice Hitgalut 22, ellos entrarán por las puertas de la ciudad, ¿sí? De esta forma tendrán acceso finalmente al árbol de la vida. Y así como los no creyentes resucitados para el juicio, o sea, para ser juzgados, ellos no tendrán en ese momento, durante el milenio, ¿no es cierto? No tendrán carne espiritual o cuerpo espiritual, como queramos llamarlo, ¿sí? Como sí lo van a tener los vencedores. Serán, sin embargo, resucitados para el juicio, no para la vida inmortal en su momento. Estos no van a ser inmortales, ¿sí? Ni tampoco serán incorruptibles, como decimos, como lo serán los vencedores. Eso hay que tenerlo bien en cuenta porque son dos carnes diferentes. Uno van a seguir estando en la carne como la que tenemos nosotros hoy, ¿sí? Van a ser carne y sangre que no van a poder heredar el reino de Elohim en ese momento, hasta que reciban la suya. Cuando retornen a Mashiach con arrepentimiento por sus pecados, se van a parecer a muchos, a los creyentes de hoy en día, aunque el mundo será completamente diferente en su forma de vivir y gobernar. O sea, ¿cómo van a ser? Como los creyentes actualmente, van a estar, van a ser recién nacidos, muchos van a estar aprendiendo, van a necesitar ser enseñados en toda esa justicia de Mashiach, y por eso se dice que serán gobernados con vara de hierro. Algunos van a abrir los ojos, ¿no es cierto?, con alegría, y van a reconocer a Yahshua como el Rey de Reyes, sometiéndose al fuego reparador, purificador, porque van a entender justamente ese proceso. Otros lo van a ser compelidos por la fuerza de la ley. Sabemos que no todo va a ser solucionado de forma perfecta. Algunos serán purificados, limpiados en corto tiempo. Otros deberán necesitar un tiempo mayor, ¿no es cierto?, para pagar la restitución completa por sus crímenes contra Elohim y los hombres. Pero al final de todo esto, cuando todos los enemigos hayan sido puestos bajo sus pies, entonces dice que la misma muerte será destruida y Elohim será todo en todos. Esto significa que la plenitud del Ruach HaKodesh estará en cada hombre y en todos los hombres. No algo en todo, todo en algo, sino todo en todos, dice Corintillín Aleph en el capítulo 15. El juicio de Elohim en la edad final. La ley de Elohim demanda, ya sabemos, la restauración de todas las cosas, ¿sí? Los juicios divinos de Elohim no son de aplicación eterna de la manera en que los hombres definen eterno. Esto ya lo estudiamos en el capítulo 9, ¿no es cierto?, de los juicios de la ley divina. Estos juicios, ¿no es cierto?, son aionian, son los juicios de la era, ¿no es cierto? Se refieren solamente a un eón, una edad, un periodo de tiempo determinado. Todo pecado es considerado también como una deuda que se debe a las víctimas, también lo hemos estudiado. Si el pecador no puede pagar la restitución, tendrá que ser un siervo hasta que la deuda incurrida sea solventada, o sea completamente pagada. Los creyentes reinarán sobre ellos. Significa que se les va a dar autoridad sobre los pecadores, o sea, sobre los deudores. Y serán ellos los responsables de enseñarles justicia y el carácter de Elohim, ¿no es cierto? Enseñarles todos y llevarlos al buen camino. Los creyentes serán los Goelim de los pecadores que no se han arrepentido. A ellos les será entregado la nota de deuda, ¿no es cierto?, para ver si finalmente producen el hijo varón, ¿no es cierto? Si finalmente sale de esta humanidad. Entonces, en cierta forma, como representantes de Mashiach, ¿sí?, van a ser hermanos menores ya perfeccionados en sus nuevos cuerpos, una parte, y los otros van a ser los levitas, que van a ser intermediarios, ¿no es cierto?, y van a ver de cualquier manera abierto mucho más los ojos y comprarán el bono de la deuda de las naciones, que van a trabajar para ellos durante el milenio mientras aprenden a andar según las leyes de Yahweh. O sea, se va a invertir la situación, y esto no será poner en esclavitud a todos, sino todo lo contrario. Los que han creído van a ser los que estén ministrando a todas las otras naciones, ¿no es cierto? Todas aquellas naciones que también en algún momento se aprovecharon de los creyentes. Y Yahshua dijo que muchos serán arrojados a las tinieblas de afuera, ¿no es cierto? Matías 8. Esta es la parte de la tierra que estará fuera de la nueva Jerusalén, que es el reino de luz, ¿sí? Durante el milenio, la nueva Jerusalén estará siendo perfeccionada. ¿Cómo? ¿Dónde? Exactamente. ¿De qué forma física? ¿De qué forma se va a manifestar? No lo sé, porque
porque no está especificado nada en ningún lado, de manera que toca esperar, ¿no es cierto?, a ver cómo se manifiesta. Pero la Nueva Jerusalén sabemos que es la novia y el milenio son las bodas del Cordero, durante las cuales la novia aprende, se perfecciona, se convierte en la esposa, ¿no es cierto? Ese es el camino final de la novia en este último milenio. Entonces, al final del milenio, después de nuevo cielo y nueva tierra, cuando ya Elohim es todo en todos, vemos a la novia descender ahora sí, ya preparada, dice, y a la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, la vi descender del cielo de parte de Yahweh, preparada como una novia adornada para su esposo. Oí una gran voz que procedía del trono diciendo: esta es la morada de Yahweh con los hombres, y él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Yahweh mismo estará con ellos como su Elohim. Esas tinieblas de afuera ya las estudiamos también en el capítulo 2, ¿no es cierto?, de esta serie. Yo después en el post, fíjense, porque están todos los links que yo se los dejo. No es literalmente oscuridad, no son tinieblas literales, ¿sí? Ya que el sol y la luna van a continuar brillando sobre la tierra de manera normal, ¿no es cierto? En Hitgalut 21, las escrituras dicen que la ciudad en sí misma no va a necesitar del sol ni de la luna, ya que Yahshua estará en medio de ella como su luz. Pero eso solo será al final del milenio, cuando ya esté todo completado, ¿no es cierto? Durante el milenio, ni el sol ni la luna van a dejar de brillar sobre el resto de la tierra. Así que quede claro, no serán tinieblas de física, ¿no es cierto? Sino que serán tinieblas espirituales. Esa es la comparación. Las tinieblas estarán afuera y la luz estará dentro de la ciudad, y esa luz será llevada por los hijos de la luz justamente hacia todas las naciones para que todos aprendan. ¿Sí? De esta manera, entonces son tinieblas espirituales. En el libro de Zecarías, el profeta nos dice que las naciones o pueblos estarán en posibilidad de entrar en la ciudad. En efecto, van a ser invitados por decreto divino para venir a la fiesta de Sukkot. Recordemos, algunos obedecerán, ¿no es cierto? Otros, si no lo hacen, Elohim no hará caer la lluvia sobre esas naciones. ¿Qué es lo que no sea no caer la lluvia? No tendrán un derramamiento del Ruach, evidentemente. No será, se van a morir de hambre, literalmente. Estamos viendo cómo todas estas cosas son pinturas de la parte espiritual. Y Yahweh será rey sobre toda la tierra. En ese día habrá un solo Yahweh con un solo nombre. Todos los sobrevivientes de todas aquellas naciones que vinieron contra Jerusalén harán un peregrinaje año por año para postrarse ante el rey Yahweh de los ejércitos y para observar la fiesta de las cabañas. Cualquiera de las comunidades de la tierra que no haga el peregrinaje a Jerusalén para postrarse ante el rey Yahweh de los ejércitos no recibirá lluvia. O sea, esa gente no va a tener el Ruach. Y si la familia de Mitzrayim no sube y no hace ese peregrinaje, sobre ellos no habrá lluvia. Recibirán la plaga con que Yahweh herirá a las naciones que no suban para observar la fiesta de las cabañas. Tal será el castigo de Mitzrayim y de todas las demás naciones que no suban a celebrar la fiesta de las cabañas. Esto está en el capítulo 14 de Zecarías. Trataremos de la fiesta de Sukkot en una forma más amplia en breve, en un próximo post, ¿sí? Por ahora simplemente quiero enfatizar que habrá naciones fuera del reino. Estamos viendo el escenario general, ¿no es cierto? La única que se menciona aquí por nombre es Egipto, ¿sí? Porque Egipto es el mundo, es el símbolo, ¿no es cierto? El cual será invitado para que observe la fiesta de Sukkot, o sea, será invitado para reincorporarse, ¿no es cierto?, a la cosa verdadera. Esto significa que el mundo que ha quedado afuera, en las tinieblas, ¿no es cierto?, fuera de la luz, fuera de la luz espiritual, aún está siendo convidado a entrar en la nueva era de Sukkot y prepararse, o sea, preparar sus vestiduras. Si ellos se rehúsan, no será derramada sobre ellos la lluvia del Ruach HaKodesh. Simplemente, cuando la gente de estas naciones que están fuera de la Nueva Jerusalén vean las bendiciones de Elohim derramadas sobre las otras naciones, y ellos van a querer aprender y obedecer la ley divina, porque eso también está escrito. Ellos deberán aprender la justicia o rectitud, ¿no es cierto? Y al final de los últimos tiempos, toda la creación entonces será restaurada para Elohim. Toda autoridad y poder y reino se someterán finalmente a su obediencia, porque él pondrá a todos sus enemigos bajo sus pies. Solamente entonces el último enemigo, que es la muerte, será destruido. Yahshua deberá entonces presentar el reino todo, o sea, toda la creación, a su Padre. Elohim estará y será todo en todas las cosas. Todo vendrá a ser vivo.
Porque así como en Adán todos mueren, así también en el Mashiach todos serán vivificados. Para cada uno en su orden. Las primicias ungidas, luego son los que son del Mashiach en su venida. Después el fin, cuando él entregue el reino al Elohim y Padre, cuando haya sido anulado ya todo principado, autoridad y poder, porque es necesario que él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, porque ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas están sujetas a él, claramente está exceptuando a aquel que le sujetó todas las cosas. Pero cuando le hayan puesto en sujeción todas las cosas, entonces el Hijo mismo también se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas, para que Yahweh sea el todo en todos. Ciertas cosas de este pasaje ya las estudiamos en el capítulo 1, ¿no es cierto?, de esta serie. En contraste directo con los primeros frutos de la cosecha de la cebada, tenemos la figura de la segunda resurrección de la congregación en general, ¿no es cierto? El segundo escuadrón de resucitados va a ser aquellos que pertenecen a Mashiach al tiempo de su venida, o sea, que deberán gozar de su presencia, ¿sí? La presencia de Mashiach en este caso es cuando él venga como juez en el gran trono blanco. Está claro que esta es la segunda resurrección, ¿no es cierto?, la cual incluye los dos grupos, los creyentes y los no creyentes. En el Pasuk 24 dice, después el fin, ¿sí? Después el fin, cuando él entregue el reino, ¿no es cierto? Entonces, este será el fin del tercer y final tiempo, o edad que será la era de Sukkot, ¿no es cierto? Cuando el escuadrón de creyentes completo entrará en el descanso y la paz de Elohim, ¿sí? Eso es el cuerpo completo ya, ¿sí? Entonces, leemos esto en Jicalú 20, donde dice, la muerte y el Hades, o el Sheol, dependiendo de las traducciones, fueron lanzados al lago de fuego. Si la misma muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego, la muerte de la carne será abolida en el juicio del gran trono blanco, ¿no es cierto?, para dar paso a la segunda muerte, o sea, al lago de fuego. Una muerte que no mata la carne física, sino el pecado, o sea, la carne espiritual. La segunda muerte es un segundo tipo de muerte. Esta se define simplemente como el lago de fuego, el cual, como hemos visto, es la justicia de la ley. Y a la muerte y al Sheol los lanzaron al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego, ¿sí? Entonces, el lago de fuego es la muerte segunda. Y aquí vemos que la muerte y la muerte segunda son dos cosas separadas, son dos cosas diferentes. Las dos son llamadas muerte, pero no son la misma muerte, ¿no es cierto? Entonces la primera es destruida dentro de la segunda, de manera que si el lago de fuego destruye la muerte de la carne, o sea, esa cosa que estaba, ese peso, el salario del pecado que estaba sobre toda la humanidad, la mortalidad que mantenía esclavizada a toda la humanidad, entonces no puede ser algo tan negativo esa muerte segunda, ¿no es cierto? Y como ya sabemos que la muerte segunda es el lago de fuego, que el lago de fuego es la justicia de Yahweh, sabemos que no es algo tan espantoso como el mundo ha pretendido hacer creer. Hola Viri, bienvenida. Entonces, esta segunda muerte no es un enemigo, o estaríamos diciendo que la ley de Yahweh es nuestro enemigo, ¿no es cierto? Esto lo estudiamos en el capítulo 8 de esta serie. Solo que se trata de una muerte diferente, una muerte purificadora. Porque como ya vimos, el fuego de la ley no quema a las personas, pero quema la carne pecadora. La ley de fuego destruirá a la muerte física, dejando que todos continúen pagando sus deudas, los que las tengan, hasta que las mismas sean completadas o hasta que hayan sido redimidas las personas, ¿no es cierto? Eso según la ley del jubileo. La segunda muerte es una muerte purificadora. Insistimos en ese punto y para que quede bien claro. No va a tener poder al mismo tiempo sobre aquellos que hayan resucitado la primera vez, como dice, feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos, la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Elohim y del Mashiach y reinarán con él, por 1000 años. Por este motivo, Yahshua mismo nos incita a perseverar hasta el fin. No tengas ningún temor de las cosas que vas a padecer. Mira, el acusador va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Ruach dice a las comunidades. El que venza jamás recibirá daño de la muerte segunda. Cuando la muerte y el Sheol sean destruidos al final del milenio, porque ya no habrá pecado, por lo tanto no habrá más salario de muerte, ¿no es cierto? Dice Shaul que toda autoridad terrenal vendrá a quedar sujeta a la autoridad de Mashiach.
¿sí? Solo entonces tenemos el hecho de que todos los enemigos habrán sido sometidos. De esta forma, la muerte será abolida, porque ya no habrá enemigos. Si no hay enemigos, no hay salario del pecado, no hay muerte. El Sheol habrá sido vaciado, así que por lo tanto tampoco va a seguir siendo necesario. Y al no existir muerte, el Sheol no tiene necesidad. Entonces, habiendo sido todos juzgados y siendo emitida la sentencia de cada uno, la muerte ya no será más el salario del pecado. Por eso desaparecerá. Todas las deudas habrán sido juzgadas por medio de la ley y los culpables serán condenados a pagar sus culpas hasta satisfacer la medida. Habiendo muerto ya todos, habrán cumplido con el primer requisito de pagar con sus vidas y estarán en condiciones de pagar la restitución. Cada séptimo año debes practicar el perdón de deudas. Esta será la naturaleza del perdón. Todo acreedor perdonará la deuda que reclama de su prójimo. No debe cobrarle a su prójimo o a su pariente, porque el perdón proclamado es de Yahweh. Podrás cobrarle al extranjero, pero debes perdonar todo lo que te deba tu pariente. No debe haber necesitado entre ustedes, ya que Yahweh tu Elohim te bendecirá en la tierra que Yahweh tu Elohim te está dando como porción hereditaria. Esto está en Devarim en el capítulo 15. Ahora, si lo aplicamos a la situación que estamos estudiando del milenio, ¿no es cierto? Y de todas estas cosas, tenemos que el séptimo año las personas deben practicar el perdón de deudas, ¿sí? O sea, cada persona tiene que perdonar toda deuda de su prójimo. Y aquí lo dice bien claro, su prójimo es o su pariente, ¿no? O sea, los hermanos del cuerpo. Estos son los hermanos de la familia espiritual. Y cuando dice, podrás cobrarle al extranjero, serán las personas que van a quedar todavía afuera y que todavía no hayan recibido la lluvia, ¿no es cierto? Que no hayan creído todavía. De esa forma, a esas personas todavía les seguirá siendo cobrada las cosas. Las personas que hasta el final se resistan van a tener que continuar pagando sus deudas, ¿sí? Pero ¿cómo sucederán todas estas cosas durante el milenio? Ya dije que no tenemos grandes detalles, ¿no es cierto?, de estas cosas. Sin embargo, vamos a poder analizar un poco cómo los vencedores van a trabajar ejerciendo autoridad con vara de hierro durante este tiempo a través de algunos pasuquín de del Tanaj, ¿no es cierto?, de las escrituras más antiguas. Vamos a estudiar un poco acerca de la señal de Yoná. De Jonás, ¿no es cierto? Hemos estudiado ya antes que acerca de las dos palomas y las dos cabras, ¿no es cierto? Y cómo se relacionan con las dos obras de Mashiach en el capítulo 16 de esta serie. Las palomas representan la limpieza de la lepra y las cabras nos muestran la limpieza del santuario, ¿no es cierto? La naturaleza mortal nos convierte en leprosos espirituales, ¿sí?, que necesitan ser limpiados, ser purificados. Y somos el santuario, ya sabemos, ¿no es cierto? El templo del Ruach HaKodesh. Entonces hemos mostrado cómo Yahudá y Yosef se aplican también a las dos obras de Mashiach y los eventos que se desarrollan delante nuestro en la actualidad, ¿no es cierto? En esta sección ahora de nuestro estudio vamos a ver cómo el libro de Yoná muestra claramente estos tipos y sombras y nos muestra cuál es la forma de aplicar el jubileo a nuestras vidas y a nuestro ministerio. Y eso es también lo que sucederá en el milenio, ¿no es cierto? Porque lo que ahora se está viendo todavía, estamos empezando a vislumbrar, en el milenio será practicado completamente. La historia de Jonás se cierra con una imagen que nos anima a examinar las actitudes de nuestro corazón verdaderamente. Cuando los escribas y los fariseos en Matillá 12 pidieron una señal, Yahshua dijo que no les daría ninguna excepto la señal del profeta Yoná. El nombre de Yoná significa paloma, ¿sí? Y claramente simboliza las dos palomas de Baguicra 14, como vamos a ver. El signo de Yoná, la paloma, se divide en dos partes y está directamente relacionado con todas las señales que hemos estudiado hasta ahora. El primer llamado de Yoná a la predicación. Yoná no estaba exactamente emocionado con la idea de ir a predicar a Nínive, ¿no es cierto?, cuando Elohim le dio la orden. Algunos incluso lo han llamado el profeta renuente, ¿no es cierto?, porque se negó y salió corriendo para el otro lado. Él le dijo que fuera al norte y al este y él se dirigió al oeste, ¿no es cierto?, hacia Tarshish, probablemente España, aunque no se sabe exactamente la localización, ¿no es cierto? Al desobedecer a Elohim, Yoná cayó en un
patrón profético que manifestó la primera obra de Mashiach, ¿sí? Mientras Yoná estaba en su bote de escape, ¿no es cierto?, de huida, mejor dicho, la tempestad golpeó al mar con gran violencia. Los marineros asustados en el bote que estaban junto con él, ¿no es cierto?, lanzaron suertes para ver quién era el culpable de los problemas, una cosa que se hacía muy a menudo en la antigüedad, ¿no es cierto? La suerte cayó sobre Yoná. Y esto nos recuerda las suertes lanzadas también para elegir el chivo expiatorio, ¿no es cierto? Así como las suertes que fueron lanzadas por la ropa de Yahshua en su muerte en el madero. En cualquier caso, los marineros finalmente hablaron con Yoná y lo terminaron lanzando por la borda. Él mismo dijo que lo lanzaran. Yahweh proveyó un pez enorme que se tragara a Yoná, y Yoná permaneció en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, nos dice el capítulo 1. Matillados, los fariseos le pidieron esa señal, ¿no es cierto?, para probar que él era el Mashiach. Y él les respondió. Entonces les respondieron algunos de los escribas y de los fariseos: Adón, deseamos ver de ti una señal. Él respondió y les dijo: una generación malvada y adúltera exige una señal, pero no se le dará ninguna señal sino la señal del profeta Yoná. Porque así como Yoná estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto identifica claramente a Yoná como un tipo de Mashiach en su obra de muerte en el madero, como el Cordero de Pesaj, ¿no es cierto? Pero también tiene referencia a Shavuot, donde el Ruach HaKodesh empezó a vivir en nuestra carne. El Ruach HaKodesh es representado como una paloma, ¿no es cierto? El nombre de Yoná significa paloma. Entonces, como Yoná habita en el gran pez, también el Ruach HaKodesh mora en nuestra carne, ¿sí? El Shavuot es solo un adelanto del Ruach, cuando Yoná sale del pez, ¿no es cierto? Que se va a completar, este adelanto se va a completar en la era de Sukkot, al final de esta era presente, en breve. Yahshua compara el vientre del gran pez con el corazón de la tierra, ¿no es cierto? Por lo tanto, somos tanto los peces como la tierra, donde estaría la paloma. La congregación primitiva usó un signo de los peces, ¿no es cierto?, para identificar a los creyentes. Se dejaban señales, marcas, como símbolos, ¿no es cierto?, para que la gente pudiera moverse, porque eran sumamente perseguidos. Además, dado que Adán fue hecho del polvo de la tierra, incluso recibió el nombre mismo de la tierra, ¿no es cierto?, Adama es tierra, está claro que el Ruach HaKodesh mora en los hombres de la tierra. Después de pasar unos días en el vientre del pez, Yoná fue vomitado, ¿no es cierto?, en la orilla. Su surgimiento del pez representó la resurrección en la última trompeta, ¿no es cierto? Y debido a la naturaleza simbólica de su experiencia, es probable que el pez lo vomitara también en la fiesta de las trompetas del año en que haya sido, ¿sí? Aunque esto no podemos afirmarlo, solo suponerlo. Lo cierto es que los ninivitas adoraban al dios pez Dagón, ¿no es cierto? Cosa que también ya estudiamos en la serie de Bereshit, que en su mitología era parte humana y parte pez. Ellos creían que había salido del mar y fundado su nación, que era Ashur, ¿no es cierto? Y es que ese dios enviaba mensajeros del mar de vez en cuando. Entonces sería más razonable enviar un profeta que traía su plan al nivel de conocimiento de los ninivitas, o sea, mandándoles un profeta que saliera del mar. Al final resultó ser mucho más eficaz la solución de esta forma, y que si Jonás hubiera ido directamente, ¿no es cierto? Las escrituras no relatan si alguien testificó cuando él salió del pez, ¿sí? Pero alguien debe haberlo visto para que hubiera quedado registrada, ¿no es cierto? Pero debido a la gran, también a la gran aglomeración de personas que vivían y comerciaban en el litoral de Asiria, porque era una gran ciudad realmente, probablemente muchos vieron a Jonás salir del mar y lo acompañaron a Nínive, sirviendo de testigo del hecho inédito que iba a servir para ayudar a la gente a arrepentirse y establecer el cuadro que Yahweh deseaba pintar realmente. La segunda llamada de Yoná a la predicación. Después de la experiencia de Yoná en el pez, ¿no es cierto?, Elohim le dio un segundo llamado para predicar a Nínive. Esto es profético de la segunda obra de Mashiach y nos da la visión más clara en las escrituras del propósito de la segunda venida. Dice en el capítulo 3, vino la palabra de Yahweh a Yoná por segunda vez. Ve enseguida a Nínive, esa gran ciudad, y proclámale lo que yo te diga.
Esta fase del ministerio de Jonás representa la segunda obra de Mashiach, ¿sí? Así que podemos ver que no hay nada de repetitivo en las escrituras. Cuando a veces nos parece que se está repitiendo, es que realmente está representando dos cosas diferentes, ¿sí? Lo que sucede, como ya hemos dicho tantas veces, es que en nuestro plano físico es difícil representar o pintar las cosas espirituales, ¿sí? Entonces, él fue, perdón, me perdí. Entonces él está aquí representando, sí, la segunda fase ahora. En este segundo llamado que él le hace, está representando la segunda obra donde se completa la gran comisión y todas las naciones están bajo el gobierno de Yahshua HaMashiach, donde el profeta es vomitado al mundo, ¿no es cierto? Sale del gran pez y sale a llevar el mensaje a todas las naciones. Finalmente todas las naciones se convierten porque Nínive se arrepintió y fue salvada. Ese era el mensaje que debía ser pintado, ¿sí? Entonces, cuando él fue vomitado, prefiguró la transfiguración que aún está por realizarse en la fiesta de Sukkot, cuando comienza esa era. Jonás fue uno de los pocos profetas exitosos realmente en la historia, porque era un tipo de Mashiach en la capacidad de su segunda obra. Sin duda alguna la experiencia de Jonás hizo que los ninivitas pensaran que él era un profeta enviado por su dios pez, ciertamente. Este es un ejemplo asombroso de la soberanía de Elohim, porque si Jonás hubiera ido a Nínive cuando fue llamado por primera vez, es dudoso que le hubieran prestado atención, ¿no es cierto? Pero Jonás no fue sino hasta después de su experiencia con el gran pez, ¿sí? Siendo vomitado en la playa, y hablamos de una gran ciudad, y el mar, las ciudades que tenían mar o ríos siempre tenían un gran movimiento de pesca, ¿no es cierto? No podía ocultarse el hecho de que había salido de las aguas, salido de un pez, ¿sí? Su reputación seguramente lo precedió y los hombres de Nínive escucharon que un profeta había salido de las aguas. Entonces todos se arrepintieron, desde el rey hasta el ciudadano más bajo, como está escrito, ¿sí? Dado que Nínive era la capital de Asiria, ¿sí?, que conquistó y cautivó a Israel, Asiria está simbolizada por el gran pez. Osea en el capítulo 8 dice: Israel está aturdido, ahora han venido a ser ante las naciones como vasija que nadie quiere, como un asno montés solitario, porque han subido a Ashur, Efraín ha comprado amistad. Asiria representó entonces al gran pez y Jonás representó a Israel, ¿sí? Así como el gran pez se tragó a Jonás, así también Asiria se tragaría a la casa de Israel. Jonás sabía que esto sucedería y por eso no quería predicar la Besorá a Asiria. No quería que se arrepintieran, y lo dijo bien clarito, porque no quería que Elohim tuviera misericordia de esa nación enemiga. Así que tomó ese barco de Tarshish y al hacerlo se sometió sin saberlo al proceso de capacitación que lo convertiría en un tipo de Mashiach en su primer trabajo. Así que así vemos cómo es que él transforma para bien todas las cosas, inclusive cuando nosotros nos negamos a obedecerlo. Reconciliar a todas las naciones. La segunda parte del signo de Jonás es profética de lo que ocurre después de la resurrección de los muertos en el cumplimiento de la fiesta de las trompetas. Si la salida de Jonás desde el vientre del pez, o sea, el corazón de la tierra, representa la resurrección de los muertos en la última trompeta también. Luego fue enviado a predicar la Besorá a Nínive, ¿no es cierto?, representando a todas las naciones, incluidos los enemigos de Elohim. Cuando el mundo vea la manifestación de los hijos de Elohim, se convertirán en la era venidera. Muchos abrirán los ojos y muchos creerán y se convertirán, ¿no es cierto? Entonces se cumplirá la profecía de Yeshaya 2, en el capítulo 2, ¿no es cierto? Y todos se acercarán para aprender justicia. En la ley se nos dicen los hechos básicos de las dos obras de Mashiach, ¿sí? Se nos dice que el primero es un trabajo de muerte, mientras que el segundo es un trabajo vivo, un trabajo que trae vida, ¿no es cierto? Al identificar a las dos palomas con la limpieza de los leprosos durante un periodo de 8 días, cosa que ya estudiamos, nos muestra que el trabajo no se completa sino hasta el 8º día, ¿no es cierto? De manera que aquí se aplica el 8º día de la fiesta de Sukkot. La historia de Jonás nos dice que el significado práctico de la segunda obra de Mashiach será aplicado en el 8º día, ¿no es cierto? Jonás nos muestra que es un trabajo de predicación que traerá todas las cosas bajo los pies de Yahshua HaMashiach. Eso, todo será colocado bajo sus pies y esa es la obra que será realizada. En ese momento, Jonás predicó la palabra después
de su resurrección, ¿no es cierto? Lo que nos muestra que esta segunda obra, aunque parcialmente cumplida en Shavuot, no se manifestará completamente hasta la resurrección de los muertos y el cambio radical que ocurrirá en el cumplimiento de Sukkot en los vencedores. En Gigalut 19 se representa a Mashiach como viniendo en un caballo blanco, ¿no es cierto? Y su manto está sumergido en sangre. Se lo representa como si viniera a hacer su segunda obra para traer a todas las naciones bajo su gobierno. Y a Josué, el efraimita, o sea, Josué, nos enseña que Yahshua HaMashiach nos guiará a la tierra prometida del reino de Elohim en su capacidad de efraimita, no como yahudita. El mensaje de la segunda obra de Mashiach se resume en Corintiyim Bet capítulo 5. Y todo esto proviene de Elohim, quien nos reconcilió consigo mismo por medio del Mashiach y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación, que mediante el Mashiach Elohim estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus transgresiones, y a nosotros nos encomendó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre del Mashiach, y como Elohim los exhorta por nuestro medio, rogamos en nombre del Mashiach, reconcíliense con Elohim. Cuando Elohim envíe a su pueblo a las naciones bajo la unción de Sukkot, predicarán este mensaje. Este mensaje fue llevado también inicialmente en la era de Shavuot, pero ahora será enviado en plenitud y será completamente diferente. Nínive será derrocado por el reino de Elohim, ¿sí? Porque la gente del mundo se arrepentirá cuando vea el amor de Elohim manifestado en sus hijos e hijas. Habrá algunos con una actitud equivocada, como Yoná, ¿sí? Y estos no se alegrarán cuando Elohim salve a las naciones. En el cuarto capítulo de Yoná encontramos al profeta muy enojado con Elohim, sí, por salvar a Nínive. Esto fue para mostrarnos una lección muy importante. Algunos creyentes creen tan firmemente que Elohim debe juzgar a las naciones para que sean castigadas, ¿sí? Bastante, además mucho, y eternamente mejor, porque necesitan que se arrepientan para poder reconciliar al mundo consigo mismo, ¿no es cierto? Eso lo están evitando. La verdad, por supuesto, es que Elohim debe juzgar al pecado. Ciertamente debe juzgar al pecado. No estamos diciendo que no lo juzgará. La cuestión es cómo y hasta cuándo, ¿no es cierto? La ley divina dice que el pecado debe ser juzgado. Sin embargo, cuando los pecadores se arrepienten, su juicio es llevado por Yahshua HaMashiach en el madero. Muchos creen que la situación actual está tan lejos, ¿sí?, que incluso Elohim no puede revertirla y va a tener que destruir toda la tierra. Mejor que la destruya toda, ¿no es cierto? La historia de Yoná parece indicar lo contrario. Sí, sería prudente examinar nuestros corazones para estar seguros de que nos regocijaríamos junto con Yahweh, si Él fuera el salvador de todo el mundo en lugar de su destructor. Sí, que no nos vamos a comportar como Yoná. Recordemos lo que Elohim le dijo justamente. Entonces Yahweh dijo: a ti te importó la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que apareció en una noche y pereció en una noche. ¿Y cómo no debería importarme a mí Nínive, esa gran ciudad en la que hay más de 120.000 personas que todavía no distinguen su mano derecha de su izquierda, y muchas bestias también? Elohim está enseñando un problema del corazón de Yoná, ¿sí? Debemos tener cuidado de no permitirnos tener exactamente esa misma actitud. Líbranos del mal. Yoná construyó una cabaña, sí, que proféticamente lo retrata como alguien que cumple la fiesta de las cabañas o Sukkot, ¿no es cierto? Elohim envió una calabaza que creció para liberarlo de su incomodidad. El Pasuk 6 dice: Elohim Yahweh proveyó una calabacera que creció sobre Yoná para proveerle sombra para su cabeza y aliviar su incomodidad. Yoná estaba muy contento con la mata, ¿sí? Está en el capítulo 4. Sin duda, por supuesto, la sombra de la planta también liberó a Yoná de la incomodidad del sol que golpea, pero el significado más profundo es que hay una liberación de todo el mal a través de la fiesta de las cabañas. Todos seremos muy felices cuando Elohim haga esto por nosotros, ¿no es cierto? Vamos a estar todos bien. ¿Por qué entonces en ese momento Elohim envió un gusano para destruir esa calabaza? Quicayón es la palabra que es traducida normalmente como calabaza. En realidad es una planta que es la planta del aceite de ricino, ¿no es cierto? Es la planta de ricino de la cual se extrae el aceite, ¿no es cierto? Literalmente es llamada planta del vómito. Cualquiera que haya probado el aceite de ricino alguna vez sabe por qué se la llama planta del vómito y se la utiliza justamente para eso. Lo que no se comprende bien es por qué la han traducido como calabaza, sinceramente. Elohim aquí nos está mostrando que el corazón
corazón de Yoná aún no era perfecto, ¿no es cierto? Él todavía estaba trabajando con esa parte del corazón de Yoná. Él necesitaba una buena purga así interna de la amargura de su corazón y una actitud crítica hacia Nínive. Muchos creyentes hoy tienen esa misma actitud de estar esperando que Yahweh destruya al mundo, ¿no es cierto?, en vez de que lo salve. Y se vende una imagen bastante negativa de Yahweh juntamente con eso, ¿no es cierto? Yoná también necesitaba vomitar el mal que todavía estaba dentro de su carne. Como ya mostramos, la eliminación del mal dentro de nosotros viene a través de las dos obras de Mashiach, repetimos, o sea, no solo de una. La primera obra de Mashiach en el madero, o sea, Pesaj, nos dio una justicia imputada para cubrir el pecado, mientras que la segunda obra, bajo Sukkot, nos hace justos al eliminar todo pecado y nos santifica en el camino. Yoná no recibe la planta del vómito para liberarlo del mal hasta que él construye una cabaña. Realmente ese es el momento en el cual continúa siendo purificado, ¿sí? Así que encontramos en este breve final del libro de Yoná una imagen de la fiesta de las cabañas, sin duda, y de la segunda obra de Mashiach. Pero esto no es todo, porque Elohim envió ese gusano, ¿no es cierto?, para matar a la calabaza, lo que hizo que Yoná deseara morir de nuevo, ¿no es cierto? Yoná era bastante dramático en sus reacciones, o sea, ¿pero qué tiene que ver esto con la historia? Dice: pero a la mañana del día siguiente, Elohim proveyó un gusano que atacó la mata de manera que se secó. Y cuando salió el sol, Elohim proveyó un abrasador viento oriental. El sol castigó a Yoná en la cabeza y estaba por desmayarse. Se puso a pedir la muerte diciendo: preferiría morir a vivir. Este no es un gusano ordinario, ¿sí? El texto hebreo lo llama tolá, ¿sí?, que es un gorgojo rojo, es un gorgojo especial. No, existen varias otras palabras para gusanos comunes, pero este es un gorgojo rojo del cual se extraía el tinte carmesí justamente de la autoridad, de la antigüedad, perdón. Según un libro de bases bíblicas para la ciencia moderna, ¿no es cierto?, describe que cuando la hembra de esta especie de gusano escarlata está lista para dar a luz a su cría, se asegura del cuerpo de un árbol, se fija con tanta fuerza y permanentemente que no va a salir nunca más, ¿no es cierto? Los huevos depositados debajo de su cuerpo quedan completamente protegidos hasta que las larvas se incuban y pueden entrar en su propio ciclo de vida. Cuando la madre muere, ¿sí?, el líquido carmesí que tiene en su interior, tiñe su cuerpo y la madera que la circunda, ¿sí? De estos cadáveres, justamente, se extraían los tintes rojos de la antigüedad que se usaban para fines comerciales, ¿no es cierto? Esto nos dice que el gusano de la historia de Yoná manchó la cabaña de color carmesí cuando dio su vida para producir descendencia, ¿no es cierto? Esto es una imagen perfecta de la obra completa de Mashiach, ¿sí? El mismo 22:6 profetiza de Yahshua HaMashiach de su muerte en el madero, diciendo: soy un gusano, tolá, la palabra es esta, ¿sí?, y no un hombre, un reproche de hombres y despreciado por el pueblo. Cuando Yahshua murió, su sangre manchó el madero, ciertamente, ¿sí? De la misma manera que el color carmesí del gusano manchó el tronco de la calabaza o planta de ricino en los días de Yoná. También hay un segundo significado para esto. En la segunda obra de Mashiach, que es representada por la segunda paloma, ¿no es cierto?, encontramos que esa segunda paloma era sumergida en la sangre de la primera, ¿sí?, que había sido muerta. Del mismo modo encontramos que el gusano muere y luego tiñe la calabaza que estaba unida a la cabaña. En otras palabras, la segunda obra de Mashiach en Sukkot se basa siempre en la primera obra del madero en Pesaj. Entonces, juntos estos dos trabajos o ministerios van a traer la liberación del mar que está dentro de todos nosotros, de toda la humanidad, ¿no es cierto?, de los que lo entienden y los que no lo entienden, de los que lo aceptan y los que no lo aceptan. En la historia de Yoná, el profeta se sentó bajo una cabaña, pero el mal en su corazón no fue expuesto y cubierto por la sangre hasta que llegó el gusano y destruyó la calabaza, ¿no es cierto? Entonces se manifestó su corazón verdaderamente. Incluso su deseo de morir fue profético, ya que nos muestra el camino a la vida y la perfección es a través de la muerte de la carne. Todo lo que estamos viendo aquí es la muerte de la carne, no vemos la muerte literal de la persona completa, solamente la muerte de la carne, ¿sí? Así que tenemos que identificar
identificarnos con la muerte de Mashiach en el madero antes de poder identificarnos con él en su segunda obra. Finalmente, hay una conexión entre la calabaza y Nínive. Un gran pez se tragó a Yoná y luego lo vomitó en la orilla, ¿no es cierto? Simbolizando la muerte y resurrección de Yahshua, como dijimos. En el segundo llamado de Yoná a predicar a Nínive, él va a la ciudad de los peces. Nínive significa ciudad de los peces, ¿no es cierto? Y luego se sienta en una cabaña que simboliza Sucot. Aquí el profeta se sienta debajo de la planta del vómito para ser perfeccionado y el vómito en los dos casos representa la resurrección, ¿no es cierto? Porque Yoná era un tipo de Mashiach, ya lo dijimos. Primero es resucitado como tipo de Mashiach y después resucitado como un tipo de los hijos, ¿no es cierto? Que serán levantados. ¿Se entiende? Entonces, así como Yoná pasó 3 días en el vientre del gran pez, así también Yahshua pasó 3 días en el corazón de la tierra. Y de la misma manera, después, cuando se utiliza la planta del vómito, resucitan como los hijos. Hay un sistema opresivo en el mundo que se llama proféticamente Nínive, Egipto, Babel, ¿no es cierto? Ese es el sistema que siempre por muchos nombres, ha pasado por muchos nombres a lo largo de la historia, sin embargo es el mismo sistema profético, ¿no es cierto? La historia de Yoná es una profecía de que la segunda obra de Mashiach va a traer el arrepentimiento al mundo y la salvación a todas las personas. Yoná no quería verlos salvados, ¿sí? Y se quejó amargamente cuando Elohim no destruyó a la ciudad, ¿sí? Esta actitud es bastante farisaica, ¿no es cierto? Y de esta manera dejó de ser un tipo de Mashiach y se hizo más como muchos creyentes, ¿no es cierto? La primera parte es la que lo representa como un tipo de Mashiach. No debemos estar amargados cuando Elohim haga esta obra maravillosa y la complete en plenitud. A pesar de que muchos se van a rebelar cuando les llevemos el mensaje de que el perdón va a alcanzar a todos, ¿no es cierto? Y muchos se van a enojar de esa situación, pensando que eso será injusto. A sus ojos tal vez lo sea, ¿sí? Pero nosotros no podemos exigirle a Elohim que destruya a esos pecadores y les dé lo que merecen, entre comillas, o nosotros en realidad lo que tenemos que hacer es alegrarnos de su liberación. Esta mala actitud surge del mal interno de nuestros corazones y debe morir con todas las actitudes carnales. Esto es lo que se espera de los que lleguen a ser los vencedores, ciertamente. Solo cuando nuestro corazón sea correcto y cuando veamos a Nínive como Elohim la ve exactamente, ¿sí? Estaremos listos para llevarle la besorada del reino en un corazón de amor verdadero, ¿sí? La fiesta de Sukkot está diseñada para preparar nuestros corazones completamente para ese ministerio de la reconciliación con el mundo todo. Hola Betsaida, bienvenida. La restauración de todas las naciones. En el segundo capítulo de Daniel, el rey Nabucodonosor de Babel tuvo un sueño profético, ¿no es cierto?, que todos conocemos, acerca de una gran imagen con cabeza de oro, brazos de plata, vientre de bronce, patas de hierro y pies de hierro y barro, ¿sí? Daniel interpretó el sueño y le dijo al rey que las diferentes partes eran diferentes reinos terrenales. La cabeza de oro era Babel, como sabemos, que era la potencia mundial en ese momento cuando él estaba hablando. Más tarde vendría el rey de Medo-Persia, ¿sí? Y conquistaría Babel. Este reino eran los brazos de plata. Después vendría la nación de bronce, que era Grecia, liderada por Alejandro Magno, y más tarde el imperio de Roma sería el imperio mundial dominante. Roma fue dividida más tarde en 2 secciones, ¿no es cierto? Este y oeste, el imperio romano de Oriente y el imperio romano de Occidente, ¿no es cierto? Si bien hay diversas opiniones acerca del cumplimiento preciso del sueño de Nabucodonosor, que no vamos a analizar en sí en este momento, está claro que los diversos metales representan las diferentes fases políticas de esta sucesión de gobierno, ¿no es cierto? Como ya dijimos. El hecho de que todos estos imperios estén representados en una sola imagen en el sueño nos dice cómo los ve Elohim. Él los ve como una sola cosa, ¿sí? A pesar de que para nosotros son diferentes civilizaciones, las dividimos, las estudiamos en libros diferentes, todo lo demás que queramos, para él son exactamente una sola cosa. Ciertamente son diferentes, pero representan un periodo de tiempo unificado con un principio y un final. Por este motivo los vemos unidos en la bestia final que surge en Gilgalut, sí, que tenía partes de cada una de las bestias mencionadas.
Al final de la época de estos imperios se debería debería caer una piedra que no sería cortada por manos humanas, ¿no es cierto? Que iba a golpear a la montaña, que iba a golpear a la estatua en sus pies y comenzaría a pulverizar toda la imagen hasta convertirla en polvo. Y esa piedra se convertiría en una montaña, ¿no es cierto? El sistema de imperios mundiales del hombre entonces sería dispersado en el viento, dejando solo la piedra que crece hasta llenar toda la tierra. Algunos dicen que la piedra representa a Yahshua HaMashiach, ¿no es cierto? Pero Daniel 2:44 interpreta que la piedra es el reino de Elohim. Y en los días de aquellos reyes, el Elohim del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, y ese reino no será dejado para otro pueblo. Aplastará y pondrá fin a todos estos reinos, pero durará para siempre. Este reino de Elohim, este reino de los cielos, ciertamente es traído a través de Yahshua HaMashiach, sin embargo no es el mismo, sino el reino que él ha establecido a través de todo su cuerpo, a través de cada uno de los integrantes de su cuerpo, de cada piedra viva. En otras palabras, se acerca el día en el que el reino de Elohim reemplazará a los reinos de los hombres, ¿no es cierto? La tierra será gobernada en justicia por las leyes de Elohim en lugar de por las injusticias y a menudo leyes arbitrarias y contradictorias de los hombres, ¿no es cierto? Muchas leyes no tienen ningún sentido. Gilgalut 11 habla de un día en que todas estas naciones terrenales serán anexadas por el reino de Elohim. El séptimo mensajero tocó la trompeta y en el cielo se oyeron grandes voces que decían: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro soberano y de su Mashiach. Él reinará por siglos y siglos. Muy a menudo leemos los salmos también, ¿no es cierto?, sin entender realmente el significado de sus palabras o ni siquiera mucho menos, ¿no es cierto?, su significado profético, porque los salmos tienen todos un significado profético. Teniendo en mente la visión bíblica de todas las naciones en sumisión a Yahshua HaMashiach, en su reino, ¿sí? Vamos a ver algunos de estos salmos, comenzando por el Mizmor 66, dice: toda la tierra te adorará y cantará alabanzas a ti, cantarán alabanzas a su nombre, ¿no es cierto? El 67 también dice: que Elohim tenga compasión de nosotros y nos bendiga, que nos muestre su favor, para que se conozca tu voluntad en la tierra y entre todas las naciones tu liberación. Que todos los pueblos te alaben, oh Elohim, que te alaben todos los pueblos, que se alegren y se regocijen las naciones, porque riges a los pueblos con equidad y guías a las naciones de la tierra. Que todos los pueblos te alaben, oh Elohim, que te alaben todos los pueblos, que la tierra produzca su fruto, que Elohim, nuestro Elohim, nos bendiga, que Elohim nos bendiga, que lo reverencie en todos los confines de la tierra. En el Mizmor 72 dice: delante de él se postrarán todos los reyes, todas las naciones le servirán. Vemos que siempre ha sido profetizada que todas las naciones se inclinarán delante de Yahweh y todas le servirán, además. O sea, para prestar un servicio hay que estar de acuerdo, ¿no es cierto? Hay que haber sido redimido. Que su nombre sea eterno, que mientras dure el sol se hable de su nombre y los hombres se bendigan en él. Que todas las naciones lo proclamen feliz. Bendito sea Yahweh Elohim, el Elohim de Israel, el único que hace maravillas. Bendito sea su glorioso nombre para siempre y toda la tierra se llene de su gloria. Así sea. Amén. El Mizmor 86 dice: todas las naciones que hiciste vendrán a postrarse ante ti, oh Yahweh, glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y haces maravillas, tú eres el único Elohim. Entonces se acerca el día en que todas las naciones verán que el camino hacia la libertad, la paz y la prosperidad es hacer de Yahshua HaMashiach su rey y aceptar la ley divina como la ley de la tierra, como debería haber sido desde un principio. Una por una, todas las naciones de la tierra harán esto, hasta que su reino llene toda la tierra, como la gran cordillera que el profeta Daniel predijo, ¿sí? La gran montaña que será una cordillera de muchas montañas. Y ella ya también previó este día cuando escribió en el capítulo 2, en los días venideros el monte, la casa de Yahweh, quedará afirmado por sobre las montañas, ¿no es cierto? Él será el monte de la casa de Yahweh, que será el monte más grande sobre todas las montañas. Todas las naciones vendrán con gozo a aprender, ¿no
es cierto? Este ya lo citamos antes. Así que este será el gran Shabbat de la primera semana de milenio sobre la tierra, donde Elohim declara un tiempo de descanso del trabajo impuesto a todas las naciones a causa del pecado de Adán. El propósito del Shabbat no es un momento de ociosidad, me tiro en la cama y no hago nada. No, es liberarnos para que nos ocupemos en los asuntos de nuestro Padre, específicamente de eso, ¿sí? Es el momento de aprender los caminos de Elohim, no solo unos pocos individuos o algunos pocos grupos de congregaciones aquí o allá, ¿no es cierto?, sino prepararnos para llevarlo a toda la tierra, a todas las personas que estén sobre la tierra. La restauración del hacha de hierro del profeta Eliyá, ¿no es cierto? Eliseo, ¿sí? Que era el jefe de una escuela de profetas en el antiguo Israel en aquel momento. Eliyá fue el sucesor de Elías, ¿no es cierto? Elías. Él había pedido y recibido la doble porción del Ruach que había estado sobre Elías. Como consecuencia, mientras que tenemos 8 milagros registrados y atribuidos a Elías, hay 16 atribuidos a Eliyá. 8 es el número de los nuevos comienzos, ya sabemos, pero 16 es el número del amor perfecto. Elías preparó el camino para Eliyá, así como Yahanan preparó el camino para que Yahshua establezca un nuevo comienzo en la tierra. Todas las cosas siempre remiten a lo mismo. Sin embargo, el camino está preparado para que el amor de Elohim se extienda en la salvación de todos los hombres. Uno de los milagros de Eliyá fue restaurar una cabeza de hacha de hierro que se había perdido en el río Yardén, ¿no es cierto? En Melahim Bet 6 dice: los discípulos de los profetas le dijeron a Eliyá: mira, el lugar donde vivimos bajo tu dirección es demasiado estrecho para nosotros. Deja que vayamos al Yardén, que tomemos de allí cada uno un tronco y que nos hagamos allí un lugar para vivir. Él dijo: vayan. Luego uno de ellos dijo: por favor, dígnate venir con tus siervos. Y él respondió: sí, voy. Y los acompañó. Así que fueron al jardín y cortaron árboles. Pero sucedió que cuando uno de ellos estaba derribando un tronco, se le cayó el hierro del hacha al agua. Y gritó diciendo: ¡ay, mi amo! Era prestada. El hombre de Elohim preguntó: ¿dónde cayó? Le mostró el lugar. Y él cortó un palo, lo echó allí e hizo flotar el hierro. Entonces dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Creo que el hierro en esta historia representa no solo al reino de hierro de Roma, ¿no es cierto?, sino también por extensión toda la sucesión babilónica de imperios, ya que este es el último y es el mayor, ¿no es cierto?, y es al cual se agregan todas las otras partes de las otras bestias. Así como el hacha de hierro había talado árboles, ¿sí?, así también el imperio romano sometió a muchas naciones. Fue un gran talador de naciones el imperio romano, ¿no es cierto? Así, entonces, las naciones a menudo sabemos que son representadas como árboles, ¿sí?, en las escrituras. Uno de los árboles que Roma sometió fue la nación de Yahudá. Pero de este árbol salió una rama, Yahshua HaMashiach, que sería arrojada al río Yardén, el río de la muerte, para restaurar el hierro, o sea, los reinos de este mundo. Los reinos de este mundo están dedicados a la destrucción, ¿sí?, pero son salvados por Yahshua HaMashiach, que es representado en esta historia por Eliyá, que es un tipo de Mashiach, ¿sí? Él los salva aplicando la madera, o sea, la rama, al río. Esto simboliza el madero, ya lo sabemos, ¿no es cierto?, con la muerte de Yahshua aplicada a las aguas, como también se aplicará en las aguas de Mara, ¿no es cierto?, en la parte de la amargura, que vamos a estudiar en breve, ¿sí? Y las aguas representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esta breve historia de Eliyá es una hermosa imagen de la restauración de todas las cosas y la subyugación de todas las naciones bajo el reino de Yahshua HaMashiach. Este es el milagro 12 realmente, el número 12 de los 16 que Eliyá realizó, y se trata del establecimiento del gobierno divino en la tierra. Existen otras simbologías en las escrituras que nos prueban que el objetivo de Yahweh es la restauración de todas las cosas y su reconciliación consigo mismo, y las vamos a estudiar en el próximo podcast, porque era mucho para uno solo. Ahora sí, habiendo terminado, quedo a disposición de ustedes para las preguntas que necesiten hacerme, comentarios. Dice Carla: como dijo Yahshua, el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Exactamente. Y el Shabbat fue hecho para restaurar al hombre a su posición correcta, ¿no es cierto? Pero el mensaje del Shabbat, o sea, el mensaje del séptimo, ¿no es cierto?, el séptimo día, año, jubileo, lo que sea, ¿no es cierto?, ha sido siempre muy mal comprendido. Hola Karen, bienvenida.
ha sido siempre muy mal comprendido y por lo tanto pésimamente aplicado. O sea, directamente no se ha aplicado en su forma espiritual, ¿no es cierto? Y la forma física es solamente la representación. Gracias a ustedes, chicos. Bien, me alegra. En sí estamos ya encerrando, ¿no es cierto? Todas las cosas, así que no vamos a tener demasiadas complicaciones en estos últimos posts. Ya estamos encerrando cómo es que será manifestado todo eso, cómo es que vamos a tener que comportarnos, ¿sí? Y cómo es que ya tenemos que empezar a comportarnos, ¿no es cierto? Realmente. Gracias a todos, chicos. Gracias por la presencia. Ábalos nos siga bendiciendo a todos grandemente y nos sigue iluminando y acercándonos cada día más a prepararnos, ¿no es cierto? A estar listos para tener nuestras lámparas llenas en su venida. Eso está todo, Eduardo. Lo de la segunda muerte lo vimos creo que en el capítulo 8, si no recuerdo, no me acuerdo exactamente cuál están. Los juicios de Elohim, que son dos charlas que hemos visto, ¿no es cierto? Pero como viste, está escrito, la muerte es lanzada en la muerte segunda, ¿no es cierto? Y no es el fin, nada es el fin en ese momento como estamos viendo con las cosas. Pero sí, realmente eso es lo que nos han enseñado a todos durante mucho tiempo. Todos pensábamos que la segunda muerte era el fin y sin embargo es solamente el fin de esta era de este tiempo, ¿no es cierto?, en el cual lo estamos llamando la primer semana, ¿no es cierto?, cuando termina la primer semana después del Shabbat que vamos a vivir del milenio. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Vamos a dar por finalizado entonces. Abba los bendiga a todos. Los espero mañana para la otra charla de edificación. Shalom a todos, hermanos, y hasta mañana.